hablaremos un poco sobre la importancia del método científico en la psicología, junto con mis compañeros Ariana, Isaú, Susan y su servidora Jessica. Los psicólogos construyen esta metodología para obtener nuevos conocimientos mediante el método científico, que ha caracterizado la ciencia con sus procedimientos de medición y experimentación. El método científico nos ayuda a diferenciar la realidad de la ilusión y nos hace ir más allá de los límites de la intuición y el sentido común. Para entender cómo los psicólogos y otros investigadores llegan a dichas conclusiones, es necesario comprender el proceso de investigación que se emplea para investigar en psicología. Las principales características de esta técnica es que el investigador puede manipular y controlar la variable independiente según convenga, para averiguar dicha relación. Los sujetos que van a formar parte del experimento, los aparatos necesarios, el procedimiento y la situación en que se va a llevar a cabo el experimento, el análisis matemáticos que se realizará con los datos obtenidos. El método científico es un conjunto de principios y procedimientos que utilizan para desarrollar preguntas, recopilar datos y llegar a conclusiones. El objetivo de la investigación científica en psicología no solo es buscar o describir comportamientos y explicar por qué ocurre. También se esfuerzan por crear investigaciones que puedan emplearse para predecir e incluso cambiar el comportamiento humano. Conceptos clave para tener en cuenta: la hipótesis, una conjetura sobre la posible relación entre dos o más variables. Variable, un factor o elemento que pueda cambiar de manera observable y mensurable. Definición operacional, descripción completa de cómo se definen las variables, cómo se manipularán y cómo se medirán. Antes de que un investigador pueda iniciar, debe elegir un tema para estudiar. Una vez que se ha elegido un área de interés, se debe realizar una revisión exhaustiva de la literatura sobre el tema. Esta revisión proporcionará información valiosa sobre lo que se conoce sobre el tema respectivo y qué preguntas aún quedan por responder. Generalmente, la información relevante recopilada por el investigador durante este proceso se presentará posteriormente en la sección introductoria de los resultados finales de la investigación. La recopilación de este material de marco teórico también ayudará al investigador con el más importante paso de la realización de su estudio de psicología, la formulación de una hipótesis. Después de todo el proceso ya mencionado, sigue el paso 3, que sería el diseño experimental y la recopilación de los datos, que eso se refiere a toda la hipótesis ya investigada. Lo que procede a realizar sería poner a prueba dicha hipótesis. Esto para la recopilación de los datos y un buen resultado, como también la investigación descriptiva. Ese tipo de investigación se usa cuando es difícil o incluso imposible manipular las variables en cuestión. De igual forma, tenemos que realizar la investigación experimental. Este tipo de investigación se emplea para explorar las relaciones de qué puede causar o qué efecto puede tener lo investigado entre dos o más variables, lo cual implica sistemáticamente una variable independiente y de igual forma medir el efecto que tiene sobre una variable dependiente previamente definida. El paso 4 es la verificación de los resultados y la conclusión de la investigación, ¿no? Luego de que ya se realizaron los pasos anteriores mencionados, llega el punto donde hay que examinar y analizar la información recolectada y sacar conclusiones sobre los resultados obtenidos, ya sea empleando el análisis estadístico o descriptivo. Los investigadores pueden resumir los datos, analizar los resultados y de igual forma sacar conclusiones basadas en la evidencia como también en la experiencia. El paso 5 ya sería el informe de los resultados, ¿no? Es donde el estudio en psicología o en cualquier otra área informa sobre los hallazgos que lograron detectar de esto o alguna mejora. De igual forma, el método científico como introducción es una forma estandarizada de hacer observaciones, de recopilar datos y formar teorías. Esto como le mencionábamos en los pasos anteriores.
De igual forma, los investigadores hacen observaciones como describir y medir el comportamiento. Los pasos básicos del método científico, pues los va a explicar Susan. De igual forma, como les mencionaba, para los investigadores, las observaciones para describir y medir el comportamiento es mediante la observación y los pasos a pasos que ya mencionamos, verificando las mejoras o la reacción que tienen ante ciertas circunstancias. Introducción al método en la psicología científica. El método científico es una forma estandarizada de hacer observaciones, recopilar datos, formar teorías, probar predicciones e interpretar resultados. Los investigadores hacen observaciones para describir y decir el comportamiento. Los pasos básicos del método científico en la psicología son hacer una observación que describa un problema, crear una hipótesis, probar la hipótesis y sacar conclusiones y refinar la hipótesis. Teoría del método científico. El método común o toda ciencia es un método hipotético deductivo o método científico. Consta de 4 métodos: observación o medición de los hechos conductuales o cognitivos, formulación de hipótesis. Otra de las técnicas de la metodología científica de la psicología es conocida como método correlacional, dado que no siempre puede realizarse un experimento para contrastar la hipótesis, ¿no? Un ejemplo de ella sería la inteligencia. La inteligencia no puede ser manipulada por la persona que está realizando el experimento o el experimentador, sino que se dan entre los sujetos de una población, podría ser. Se utiliza como técnica comparativa o también correlacional. Esta técnica se basa en el coeficiente de la correlación, que viene a determinar la correlación entre dos variables, pero no su causa. Su uso es descriptivo, no explicativo, y sirve para establecer comparaciones. Se emplea principalmente en psicología de la personalidad a través de las técnicas matemáticas del análisis, podría ser factorial. Esto porque de acuerdo al coeficiente de la persona es como se puede realizar una medición, más no es algo que se pueda realizar con un experimento, como mencionaba al principio. Método observacional. Con este método en psicología aplicada se estudian los fenómenos tal y como ocurren en la naturaleza. La observación psicológica utiliza una serie de hipótesis ya planteadas y principal objetivo es comprobar directamente los fenómenos. Esta técnica es necesaria en muchas ocasiones para conocer la conducta de los individuos a analizar. Se utiliza principalmente en la psicología clínica, cuando se trata de variables que solo pueden observarse. Existen 2 clases de observación. Pasiva es la realización de la fase recogida de datos del método hipotético deductivo. Activa se lleva a cabo en modo controlado y se denomina observación sistemática. Se emplea la concentración. De igual forma, hablar un poco sobre las aportaciones de la psicología social en el área educativa. La psicología social de la educación estudia el proceso educativo como proceso social, las interacciones que implica y el contexto en el que se produce. Es decir, es aquella disciplina que estudia la interacción y los productos sociales en el contexto de situaciones y problemas educacionales, centrado principalmente su atención en las organizaciones educativas, tales como la escuela, entre otras. Se trata de toda una visión del proceso educacional a través de los ojos de un psicólogo social. Al igual, se les va a mencionar las aportaciones de la psicología social a la educación. La psicología social aporta a la práctica educativa y contribuye a esta, por ser la única rama de la psicología que estudia los procesos interpersonales, ya que los fenómenos y procesos educativos son eminentemente dados por las relaciones con otros.